Entiendo perfectamente el interés y la importancia que en los casos Zarratea tiene el periodismo de investigación, eso es indiscutible. Pero el nivel de información de los reportajes de ahora me lleva a expresar de que si la Fiscalía, el equipo especial, no hace un control adecuado de las filtraciones, yo ahí digo hay filtraciones buenas porque protegen las investigaciones y hay filtraciones complicadas. Entonces, reconozco la importancia de la investigación, pero te pongo un ejemplo. La documentación que Bruno Pacheco ha venido entregando está lacrada. Sí, bueno. Nosotros somos periodistas, Marco Vázquez tiene una experiencia increíble, como usted sabrá, y bueno, pues tenemos que agenciárnosla, ¿no es cierto? Entonces lo importante es que es de interés público. Entiendo la preocupación legal, por supuesto, pero también nosotros tenemos este tema de investigar lo que tiene que ver relevancia, ¿no? Además de interés público. Los ciudadanos tienen que saber qué sospechas hay en torno al jefe de Estado. Y dicho esto, vamos a los temas, por favor. Hoy día se ha conocido, a pesar de que esto ya se dio el viernes, que un juez, Raúl Justiniano, que no es tan desconocido, simplemente ha decidido declarar improcedente el requerimiento de las cámaras de Palacio de Gobierno que podrían, en todo caso, esclarecer qué fue lo que pasó en el caso de la señora Jennifer Paredes. ¿Cómo toma usted esta sentencia o, en todo caso, esta resolución? Es extraño, por decirlo menos, es extraño porque ya desde que comenzaron los casos vinculados a Vladimiro Montesinos, incluso César Achabache fue el primero que llevó a la discusión si los hechos donde hay aforados como el presidente de la República y personas comunes y corrientes, todo debe ser conocido por la Corte Suprema o cada uno en su nivel. Y tenemos 20 años de cada uno en su nivel. Así que el juez, primero con el rechazo de un auto de detención preliminar y ahora con este auto de rechazo, de incautación de la documentación o los equipos de la casa del presidente o la residencia, no hace otra cosa que seguir rompiendo 20 años de jurisprudencia. Y es extraño porque normalmente cuando un juez ingresa a un sistema es porque entra en el criterio de línea jurisprudencial que se ha marcado, ¿no? Claro, pero además es la segunda vez que se lava las manos, o sea, no solamente rompe lo que sería esta tradición, porque ya ocurrió en el caso de las detenciones, que dijo que no, apelaron y en segunda instancia le ordenaron que sí lo hiciera. Entonces, ¿qué clase de juez es el que va a estar al frente, en todo caso, de esta primera instancia? Eso no deja de ser preocupante. Más que creer que se trata de que alguien que quiere construir una línea jurisprudencial, me llama muchísimo la atención porque no es el patrón de actuación de los jueces que pertenecen a la Corte Superior Nacional de Justicia. Claro, pero también llama la atención porque el presidente de la República en los últimos días decía: no confío en la Fiscalía y vamos que han habido ataques, pero sí confío en el Poder Judicial. Bueno, eso ya podemos estar pecando de suspicaces, pero fallos o autos como ese llama la atención. Hay que diferenciar lo que es la defensa legal, que es correcta, y la defensa extralegal, que es totalmente inconstitucional e indebida, ¿no? Usted, durante las últimas semanas, en reiteradas oportunidades, ha dicho que una investigación, cuando se trata de un presidente de la República, siempre es compleja y mucho más difícil. Y creo que ahora lo estamos viviendo eso y de una manera realmente incluso impactante. Hemos visto al presidente de la República no solo impedir durante hora y 15 minutos el ingreso de la policía y de los fiscales, lo hemos visto atacando abiertamente a la fiscal, él y el primer ministro. Hemos visto además estos casos de obstrucción de la justicia y hasta de un seguimiento, entiende, un caso suyo cuando usted sale de una de las casas de seguridad. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Lamentablemente, siempre, y he intervenido en la gran mayoría de casos de este tipo, siempre el Ejecutivo se inmiscuye con la justicia. Pero siempre se inmiscuía para lograr condenas. Entonces siempre, por ejemplo, Fernando Olivera, ministro de Justicia de Toledo, ¿qué no hacía para que estén eternamente en la cárcel la gente? O sea, siempre el Ejecutivo, lamentablemente, se mete en la justicia. Ahora es la misma fórmula, pero con distinta finalidad. El Ejecutivo interviene no para lograr la condena, sino para lograr impunidad. Porque es absolutamente, yo por eso diferencio, la defensa legal ni la critico públicamente y al revés digo es correcta.
pero la defensa extralegal es absolutamente inconstitucional, porque lo que pretende el presidente es utilizar la Casa de Gobierno, su cargo de presidente y actuación de ministros para tratar de truncar las investigaciones que lleva a cabo el equipo especial con las detenciones preliminares. Eso es absolutamente indebido y en su momento sin duda se va a demostrar. Incluso hasta podría configurar peligro procesal que sostenga requerimientos de prisión preventiva. Así es, pero en este momento, ¿hay alguna herramienta legal de la que se puede echar mano para evitar que estas agresiones o en todo caso incluso estas convocatorias frente a la Fiscalía, ¿no?, para agredir a la fiscal de la Nación, pues puedan tener algún freno, algún control? Yo creo que van a tenerlo en dos líneas. Uno, si finalmente el Poder Judicial determina que las protecciones constitucionales son para actos presidenciales, no para comisiones de delitos que se realizan en un ámbito privado, porque toda esta problemática nace en Zarratea. Esa es una primera línea. Diferenciar para qué sirven las protecciones constitucionales. Y segundo, que siga adelante el equipo especial y la Fiscalía de la Nación, porque así como el caso Anguía está consolidado para ser proceso penal ir a más, hay otros casos que igualmente están consolidados para convertirse en proceso y llevar a medidas cautelares. Pero el mensaje recurrente es: no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Yo creo que eso contrasta con la realidad, ¿no? El decir que todo esto es un invento de la prensa, el Congreso y la Fiscalía, eso se cae inmediatamente y por eso veo que no ha tenido mayor repercusión en la población, porque el decreto de urgencia ad hoc para Anguía no es inventado. Así es. El crecimiento injustificado del presupuesto para Anguía no es inventado. La intervención de la familia, la cuñada menor, la cuñada del presidente con el chaleco de un constructor y el constructor atrás, no es un invento. Y los otros casos de varias redes de negocio acá no son un invento. Entonces el pueblo es inteligente. Son palabras y los dichos no bastan. Yo no estaría en estos casos, Roxana, no estaría en estos casos, en esta etapa de mi vida que ya estoy culminando mi labor de abogado, si no estuviera totalmente convencido que acá hay casos que justifican sin duda procesos penales. Sí es cierto, pero también es cierto que para un sector de la población ha quedado marcado eventos de casos de corrupción como podrían ser pues los Vladivideos, los videos en los que uno encuentra, no sé, una conversación realmente comprometedora. Pero así no se construyen los casos en la vida real, ni así es como se dictan tantas sentencias en cientos y miles de casos. Hay quizás, y es importante que ahora hay mayores instrumentos para que haya docencia, como este canal de Justicia TV que permite ver todos los casos. Debo decir que los Vladivideos no llevaron a condenas, fueron otro tipo de pruebas. En los casos complejos, Lavallato es un ejemplo para establecer una operación estructurada. La prueba reina en el proceso penal se llama indicio, no video. No testimonio. La prueba reina de los procesos penales es la prueba indiciaria. Eslabones, hechos que tienen que permitir formar una cadena. Esa es la prueba más importante en un proceso penal, la prueba indiciaria. Y en este caso, en el caso de Anguía puntualmente, el decreto supremo de urgencia, cuando no había urgencia, llega directamente hasta el presidente de la República. Sin duda alguna, sin duda alguna. Salvo que él pudiera demostrar que como parte de una política ha dado varios decretos de urgencia. La reflexión que ha hecho en el reportaje es tremenda. ¿Cómo un distrito va a tener más presupuesto que regiones? Pues salvo que Anguía pues resulte ahora una mina de oro. No hay justificación. Entonces, prueba indiciaria, tranquilamente hay para que existan procesos y de acuerdo a la conducta procesal, medidas cautelares fuertes. Hasta el momento se habla de 6 casos, ¿no es cierto? Pero ese es un punto. Entonces, claro, y este último es el de Anguía. ¿Cabe la posibilidad de que sigan apareciendo otros más? Y estamos hablando de otras redes de corrupción, el MTC, Petroperú, ¿no es cierto?, los ascensos. A lo largo ya de la defensa de Carolyn López, y por eso resalto y diferencio, no discuto la importancia, sobre de manera en este caso, del periodismo de investigación,
más lo que se ha venido trabajando en esta defensa ahora, es evidente que hubo varias redes de negocios ilícitos. Anguilla es una, el MTC es otra, el MT es otra, que ya es conocida, el Ministerio de Vivienda es otra, y bueno, en el decurso de las investigaciones se irán revelando algunas más, ¿no? Claro, pero en todas estas apuntan a cabeza de organización criminal al presidente de la República. Lo consolidado ya en el caso Tarata, que es proceso penal, que es la hipótesis que tiene en la cabeza el presidente, todo lo que yo veo apunta hacia esa línea, ¿no? Claro, pero en este caso las investigaciones van a continuar, van a seguir, pero el presidente no va a poder ser acusado hasta el final de su mandato. Es que creo que es fundamental diferenciar cómo se va a solucionar la crisis política y cómo debe hacerse la justicia. Cuando eso se confunde, colisiona. Yo entiendo que la población quiere que ya se solucione la crisis política para dar solución a los grandes problemas del país, pero las investigaciones penales no están construidas para solucionar crisis políticas, tienen que ir en paralelo y cada una tiene su tiempo. Así es. Ahora, en este caso, por ejemplo, Bruno Pacheco, puntualmente, ha tenido otras amenazas cuando usted narró que fue objeto de seguimiento. ¿Sienten que hay todavía sospechas de seguimientos, de su teléfono que probablemente esté intervenido? ¿Han ustedes advertido este tipo de amenazas? Las medidas de vigilancia están absolutamente justificadas. Yo he narrado que incluso he sido objeto de un seguimiento, estando con los mismos agentes que nos dan esta protección, y hemos tenido que hacer por lo menos en 2 oportunidades diversas maniobras para que se dé esta situación. Y con todo respeto, por cierto, la importancia de las filtraciones genera evidentemente un peligro. Se ha hablado ahí de un señor que efectivamente amenazó de muerte a mi cliente, ¿no? Entonces, evidentemente, la protección se justifica sin duda alguna. En los ataques a la fiscal de la Nación, he visto en Twitter que usted de alguna manera pues, ha sacado cara, ¿no? Claro, unos dirán, él es parte de también este proceso, pero, y en especial en el caso de Cuellos Blancos, usted habla de psicosociales, ¿a qué se refiere? Es evidente por lo siguiente, el caso Cuellos Blancos, su problema está de origen. El equipo de fiscales de aquel entonces, cuando descubre que el presidente de la Corte del Callao y los del CNM estaban metidos en problemas, más Nostroza, no por temas que él haga en la Corte Suprema, sino por el peso que él tuvo en la Corte del Callao, llevaron a que tomen medidas heterodoxas, compartiendo, por ejemplo, con IDL la información. Lamentablemente, con la inexplicable reunión con el presidente Vizcarra, ese equipo se cae, y de ahí en adelante hemos venido de tumbo en tumbo, fiscales peleando contra fiscales, etc. Entonces, lo que está haciendo la fiscal de la Nación actualmente es tratando de reconstruir lo que está costándole. La fiscal anterior no pudo, y es complicado volver a reorganizar ese caso. Pero, por ejemplo, la doctora Revilla es una dama, yo la aprecio mucho, es muy gentil, de muy buen trato, pero evidentemente no está preparada para enfrentar a mi querido discípulo Benji Espinosa, pues. ¿Cuántas personas ha logrado condenar ella? Entonces lo que hace la fiscal de la Nación es una reingeniería absolutamente justificada. Y algo que es importante, la fiscal de la Nación tiene 2 hermanas juezas. Así es. La segunda hermana se le encargó la presidencia de la Corte del Callao para reconstruir lo que destruyó Walter Ríos y los Cuellos Blancos. Claro. Entonces, ¿qué hacen nombrando a una juez cuello blanco para que justamente reconstruya lo que destruyó el principal protagonista de los Cuellos Blancos? Es absurdo. Claro, entonces en todo caso a eso se estaba refiriendo usted. Hay todo un bluff, hay todo un psicosocial donde el objetivo es esto. Y además lo hemos visto en el caso ahora de este señor Jaime Vázquez, ¿no? Dice, mi hermano se entregará cuando salga la fiscal. Cuando salga la fiscal. Creo que más claro no canta el gallo. Definitivamente. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Nakazaki. Gracias. Bien, y nosotros continuamos con más investigaciones, y es que hace algunos meses aquí en Panorama advertimos sobre